Gracias por acompañarnos en Encendidos. Ya habíamos presentado a nuestra invitada, la doctora María Esther Castillo. Ella es una médico pediatra. Le agradecemos mucho su paciencia, nos ha esperado. La preocupación es que la asistencia de los más pequeñitos de la familia a la vacuna que les tocaba es preocupante, ha disminuido significativamente y creo que es un momento de llamar la atención de las familias para que no descuiden la salud de los más pequeños. ¿Qué porcentaje percibe usted, doctora, que ha disminuido la ausencia de los pequeños en cuanto a la vacuna que les tocaba? Sí, ¿cómo está? De hecho, uno de los impactos más negativos de esta pandemia que nos ha afectado a todo nivel, desde que se declaró la emergencia nacional en marzo del 2020, se suspendió por esas medidas de contingencia en el afán de controlar la pandemia, también la vacunación regular, principalmente de la población infantil. Sin embargo, como bien mencionaste, no podemos dejar de proteger a una población susceptible de otras enfermedades infecciosas controladas mucho tiempo por vacunas seguras y eficaces a través de un calendario nacional de administración gratuita. Esto motivó que en abril del 2020 se sacara una directiva en la cual se debería reiniciar la vacunación regular que fue suspendida por los motivos anteriormente manifestados, a fin de que, tomando en cuenta todas las medidas de precaución, las recomendaciones de distanciamiento y otras, comencemos la vacunación para no bajar la cobertura. Porque acá es importante, creo, recordar tres aspectos. Primero, que nuestro esquema nacional de vacunación hoy por hoy cuenta con 17 vacunas que van a proteger contra más de 25 enfermedades. Que la vacunación es gratuita, pero que el impacto del control de las enfermedades infecciosas, de evitar que reemerja, es alcanzar las coberturas. Y en ese sentido, el impacto de esta pandemia ha sido tan negativo que motivó que en abril del año pasado se retomara la vacunación para acortar la brecha y no bajar la cobertura protectora, que es 95% de vacunados con población susceptible de las vacunas incluidas en nuestro calendario. Recién nosotros podemos decir no va a haber brote. Eso doctora Castillo, es un gran problema, ¿no? Uh-huh. Sí, doctora Castillo, y la preocupación seguramente de todos los papás, y en su momento yo también lo tuve, tengo un bebito de 1 año y medio en estos momentos, y durante la pandemia fue realmente complicado buscar, inmunizarlo, y yo consultaba con otros papás y me decían, ¿no? La efectividad que tienen las vacunas cuando no se ponen a tiempo, ¿realmente son efectivas? ¿Realmente van a proteger a nuestros hijos? Sí, yo creo que hay que tener los conceptos claros. Miren, efectividad es el impacto, es decir, yo veo que ya no hay, por ejemplo, varicela, ya no hay casos de varicela cuando yo he vacunado a toda mi corte de la población, por ejemplo, de 1 año de edad. O sea, efectividad es el impacto cuando yo tengo de 100 que yo debo vacunar, 95 están vacunados, posterior a esta vacunación ya no va a haber más casos de varicela. Ese es el impacto que se llama efectividad, o sea, la efectividad de la traducción de la caída de enfermedad cuando yo tengo toda mi población vacunada. Otro aspecto es seguridad y eficacia de la vacuna, o sea, si yo me vacuno, ¿cuánto me protege esa vacuna para yo no enfermar? ¿Ok? Entonces son dos conceptos diferentes. Entonces, al final, ¿qué es lo que queremos? Que no haya enfermedad, ¿verdad? Y para que no haya enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Vacunar a toda la población en el calendario, en la fecha y toda la corte que debe ser vacunada para yo luego ver que ya no esté circulando el virus y no haya población susceptible y no haya enfermos. Entonces, de hecho, la efectividad ha salido mermada porque no hemos estado vacunando. Sabemos por las medidas restrictivas inicialmente y luego cuando se retomó la vacunación era con citas, ¿no es cierto?, como es hasta ahora, porque tenemos que todavía tener todo lo que ustedes están hablando, ¿no?, el distanciamiento, que no haya aglomeración. Pero ¿qué está pasando? Lamentablemente, que por ejemplo, yo trabajo en el hospital del niño y tenemos nuestro centro de vacunación. Se da cita por llamadas telefónicas, por ejemplo, de 30 a 40 citas que damos por día,
solamente viene el 50 o 60%. Y cuando se les llama por qué no han venido, una buena situación por cuándo han venido es porque están con COVID. Mamá, papá o algún familiar. Todavía estamos pasando una segunda ola que, como bien ha mencionado, basta que un familiar esté en la casa, todos se afectan. Entonces los padres se enferman y ¿quién trae a los niños a vacunar? ¿No? O porque tienen miedo o no tienen quien traiga a los niños que están programados para vacunar. ¿Cómo remediamos este desfase, doctora? ¿Qué alternativas de solución hay? De hecho, de que si el papá o mamá está con COVID, quizás ver algún familiar que no esté en la casa, que no sea considerado contacto, pueda traer al niño en su cita programada, porque ahora todavía es con cita. O en todo caso llamar, como llaman a nosotros, para reprogramarles la cita. Pero a veces no vienen por miedo, porque están trabajando, por temor. Entonces ahí sí hacemos las llamadas, que sean responsables los padres de traer a sus niños cuando están citados, porque están perdiendo la oportunidad de proteger a sus niños con vacunas gratuitas y la opción de vacunar a otro niño que no lo podemos citar. Entonces, si están enfermos, de hecho, o llamar, reprogramamos, o mandar un familiar que no sea considerado contacto y que pueda traer al niño. Y aquellos que por otras causas no lo traen, sean responsables de traerlo en la fecha para poder cubrir la programación, ¿no? Y no quitar cupo a otro niño, porque todavía nuestro sistema es a través de programación. Y que vengan, nosotros tenemos todas las medidas de seguridad, tenemos vacunas, hay vacunas disponibles para vacunar a la población infantil. Lo importante es que los padres o tutores responsables traigan a sus niños a vacunar. Perdón, Noemí, me imagino, me quiero poner en la situación, ¿no? Que los padres están enfermos y le piden ayuda a un familiar, y es comprensible el temor que siente el familiar de entrar a un hospital que sabemos son focos infecciosos para contraer la COVID. ¿Es muy complicado ir a vacunar al niño a la casa donde vive? Sí, la verdad que es complicado, porque, bueno, si está con COVID hay una cuarentena, ¿no? Entonces tendrías que entrar con todo el equipo de protección en caso que tuvieras que ir. Lamentablemente, acuérdense que ahorita, con todo el equipo personal de enfermería y técnico de enfermería que está vacunando, se está vacunando simultáneamente contra COVID. Vacunación regular, y ahorita hemos iniciado la campaña de vacunación contra influenza. Por lo tanto, en esta coyuntura es muy difícil poder ir a hacer lo que llamamos vacuna casa por casa, que sí se hizo el año pasado. El año pasado, para cerrar brechas, íbamos casa por casa, ¿no? Con el vacunacar, ¿no? O el taxi vacunas, ¿no? Y dio muy buen resultado. Recuerdo las cifras de ese... Se mejoró mucho la vacunación. Ante el temor de los padres de acudir al centro, nosotros íbamos. Pero ahorita, en este escenario actual, se complica más, por lo que estamos simultáneamente vacunando en campañas contra COVID todavía, iniciando campaña de vacunación de influenza. Por eso pedimos a los padres de familia que, tomando todas las precauciones, acudan a sus citas, o apenas estén mejor, llamen para poder vacunarlos, reprogramando previamente, ¿no? Entonces, es la responsabilidad de los padres frente a sus hijos, ¿no? Porque el niño tiene derecho a ser protegido y los padres la obligación de protegerlo, con todas estas medidas que nosotros estamos dando. Y, doctora, ¿se sabe el porcentaje de niños que hasta la fecha no han recibido sus vacunas? Bueno, realmente las cifras es preocupante, las coberturas han caído menos del 80%, entonces cuando caen menos del 80% en promedio para todas las vacunas, es de altísimo riesgo, porque es una población no protegida. Claro que ahorita no vemos mucho el impacto o la trascendencia de las bajas coberturas, porque de alguna manera todavía los niños están dentro de casa, ¿no? No están yendo al colegio, hay limitación en las salidas, se está usando las medidas de uso de respiradores, lavado de manos. Todas esas medidas son válidas también para otros agentes infecciosos. Entonces, de alguna manera, estas medidas de contención para COVID-19 también funciona para otros virus y bacterias que se transmiten por vía aérea o por contacto directo. El problema está que cuando se libere estas recomendaciones, en la medida que la población se alcance la corte del porcentaje de vacunación para efecto rebaño que tanto se quiere, y comenzamos a tomar nuestras actividades normales como
ir al colegio, a los nidos. Si esa población no está vacunada, entonces tenemos el riesgo de que resurjan estas enfermedades previamente prevenibles por vacunación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Mientras dure estas medidas de contención para control de la pandemia, acelerar la brecha de vacunación, o sea, vacunar a toda la corte que debe ser vacunada, porque, ojo, sí hay vacuna. Entonces, acá es un esfuerzo coordinado. Nosotros como personal de salud estamos yéndonos a vacunar, a pesar de que tenemos que hacer varias actividades, pero acá depende mucho de los padres y los familiares que traten de cumplir y llevar a sus niños a vacunar. ¿Y puede haber una reprogramación? ¿Qué pasa si mi hijo de repente ya tiene un año, porque ha pasado un año de pandemia y no ha recibido vacunas? ¿Puede recibir todavía sus vacunas? Correcto. Miren, nosotros hemos hecho entre más o menos, ha sido del 24 al 30 de abril, todos los años hacemos lo que se llama la Semana de Vacunación de las Américas. Esa campaña es una puesta al día. Es decir, en esa semana, todos los niños menores de 5 años se ponen las vacunas que le faltan, ¿no? De cualquier edad, si le faltó la vacuna del año y medio, de los 2 años, es una puesta al día. Va al centro de vacunación y se le pone todas las vacunas que faltan, con el objetivo, pues, de aumentar cobertura y cerrar brechas que yo les manifesté, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros citamos a un paciente y le ponemos todas las vacunas que le faltan, no es porque ya pasó el año, porque vienes a los 2 años, no. Si llega el niño a los 2 años y no recibió la vacuna del año sarampión, rubiola, papera, varicela y neumococo, se le pone. No hay ningún problema. Lo importante es que acuda a su fecha de vacunación al centro que le corresponde. Y nosotros le ponemos todas las vacunas que le faltan, porque ese es el objetivo y esa es nuestra responsabilidad. Muy bien. Doctora Castillo, ha sido todo un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ojalá los papás seamos responsables y llevemos a nuestros hijos a vacunar. Muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Hemos conversado con la doctora María Esther Castillo, médico pediatra e infectóloga del Instituto Nacional de la Salud del Niño en Breña. Vamos a ir a una pausa, amigos. Ya volvemos.